Para crear nuestra llamada tenemos que ir primero a nuestro main page, que era donde teníamos nosotros el panorama creado. Y recordamos que habíamos creado una función, pero no le habíamos añadido nada, que se llamaba Selection Changing. Bien, pues en Selection Changing nosotros vamos ahora a hacer la llamada. Y vamos a preguntar primero si lista películas, no hay nada seleccionado. Lista películas punto selected index es a -1. Eso quiere decir que no tenemos nada seleccionado, así que simplemente hacemos un return. Pero en el caso de que seleccionemos alguna de los ítems, vamos a hacer un navigation service .navigate. Vamos a crear nosotros ahora el enlace a la plantilla, es decir, nos vamos a crear un new URI que va a tener el enlace a la otra plantilla que hemos creado, que es /plantilla.xaml, y le vamos a pasar mediante la variable selected item el identificador de posición de cada uno de los valores de la lista. Y el identificador de posición lo hacemos con lista películas.selected index. Y como antes, hacemos un URI con la propiedad URIKInd. Le decimos en este caso que es un relative a lo que estamos haciendo. Punto y coma. Y reseteamos la selección de lista películas a -1. Bien, guardamos. Y con esto estamos diciendo que cuando hagamos clic en alguna de las secciones nos pase a la pantalla plantilla.xaml selected item, y va a obtener el identificador de selección de lista películas.selected item. Las posiciones van a empezar en 0. Y entonces ahora vamos a ver cómo rescatar esa posición y verla en nuestra plantilla. Ahora, para poder enlazar y mandar nuestros datos y rescatar, ya hemos mandado nuestros datos a la plantilla, ahora vamos a coger esos datos en la plantilla. Pues vamos a ejecutar el código, vamos a ver el código de plantilla.xml, el C#. Bien, simplemente nos ha creado un código sencillo. Pues nosotros ahora vamos a tener que hacer un override de una función que nos proporciona por defecto Windows Phone, que es la función onNavigated_to. Con onNavigated_to le vamos a decir que nos coja los valores que nosotros le vamos a pasar por defecto. Y le vamos a pasar por defecto, recordemos, la posición de cada uno de los elementos. Bien, pues nos creamos un string que le vamos a llamar valor, por ejemplo, y vamos a decir que ese string es navigation context. Le asignamos el contexto de navegación, la string con el query string que nosotros le habíamos pasado con el nombre selected item. Guardamos. Como recordamos, eso lo ponemos así porque si nos vamos a main page, nos vamos al código, vemos que selected item se llamaba así. Bien, pues él va a rescatar ese selected item y nos lo va a meter en string. Bien, como es una variable string, le tenemos que hacer un cast, así que nos vamos a crear una variable aquí que le vamos a llamar post, por ejemplo, y integer, y vamos a hacerle un int32, es decir, vamos a hacer un cast desde una variable string a una variable entera con int32.parse, y le decimos que nos haga el parse de la variable que nos acabamos de crear, valor.
Y con esta variable ya creada, la pasamos a string, la pasamos a, perdón, a entera, porque vamos a hacer un switch. Vamos a hacer una teoría por casos, donde vamos a decir que dependiendo, una teoría switch, que dependiendo de la variable posición, nos haga una cosa o la otra. Recordamos que los vectores, los strings en Windows empiezan en 0, así que vamos a decirle aquí, en el caso de que sea la primera, case 0, vamos a tener que hacer algo. Y return. Vamos rellenando el switch con cada uno de los casos, desde 0 hasta 8. Bien, y si la posición es 0, si es el primer elemento, recordamos que el primer elemento era la película Flight 3D. Bien, pues decimos que a la variable pageTitle, que era como se llamaba el título, le decimos .text y que nos ponga el texto que nosotros le decimos, pues el nombre de la película, que era Flight 3D. Punto y coma. Hacemos lo mismo para horario, para edades y para sinopsis. Voy a copiar y pegar el código para ir más rápido. Pero es exactamente lo mismo. La variable horario, la variable edades y la variable sinopsis que nos habíamos creado nosotros en la vista. Si recordemos, vamos a plantilla. Vemos que el título tenía pageTitle. Vemos que horario de las sesiones tenía horario. Calificación por edades tenía edades. Y sinopsis tenía sinopsis. Bien, guardamos, vemos que todo está correcto. Y ahora vamos a decir la imagen. Bien, con la imagen lo que vamos a hacer es crearnos un enlace a donde tenemos la imagen. Es decir, nos tenemos que crear un URI. Una variable del tipo URI que la vamos a llamar URIR. Por ejemplo, vamos a decir que esto es un new URI. Y la vamos a sacar recordamos que esto se llamaba cine, punto y coma, component. Vamos a acceder a los componentes de cine, barra images, barra y el nombre de la película que era Flight 3D.jpg. Cine porque era cine, los componentes de cine, y a esto le decimos que es un URIKIN y que es relativo a lo que estamos haciendo. Punto y coma. Bien, ya tenemos la dirección y ahora nos creamos un bitmap. Vemos que no podemos crearnos un bitmap imagen, no aparece porque tenemos que nosotros incluir en la parte de arriba la librería para las imágenes, que es Microsoft using system windows system.windows.media.imagine. Con esto nos podemos crear nosotros bitmap imágenes. Bien, pues a bitmap de imágenes, que ya vemos que ya se ha puesto en verde, le decimos, por ejemplo, que la imagen, vamos a crear una variable que se llame la imagen source, que vamos a utilizar. Le decimos que esto es un new bitmap imágenes, que hace referencia al URI que nos habíamos creado arriba, que era el URIR. Bien, ahora a foto, punto, en el campo source, recordamos que el campo se llamaba foto, le hacemos esa variable, la imagen source que teníamos ahí, punto y coma. Y a btrailer vamos a hacer una cosa que era la función que teníamos para el botón. Vamos a decir que a btrailer en su campo tag le pongo un 0, que es la posición actual. Nos está diciendo que foto no existe, será porque probablemente no lo hayamos puesto en plantilla. Vamos a ver el identificador de la foto. Efectivamente se nos había olvidado poner el identificador, pues ponemos el identificador foto, guardamos, vamos y vemos como efectivamente ya no nos está dando ningún error. Bien, con esto conseguimos nosotros listar
la plantilla con los datos que le estamos pasando en la posición 0, que era la primera película. Ahora en este caso vamos a utilizar la variable tag para decir a dónde queremos que cuando hacemos clic sobre el botón nos vaya al tráiler. Bien, vamos otra vez un momento a la plantilla en XHTML, hacemos doble clic sobre el botón y se nos crea la función bTrailerClick. Bien, en esta función es donde nosotros vamos a decirle qué es lo que vamos a hacer. Bien, pues vamos a hacer lo mismo de antes, nos vamos a crear una variable entera que va a ser opción, por ejemplo, a la que le vamos a hacer otra vez un cast en int32 de btrailer punto en su campo tag punto la string. Con esto le estamos diciendo que nos coja ese 0 que tenemos en el primer caso, el 1, el 2, el 3, dependiendo de cada uno de los casos que tengamos, y le estamos diciendo que nos los pase a una variable entera para poder hacer el switch. Y con el mismo procedimiento de antes hacemos un switch dependiendo de esa posición, que en este caso la variable la hemos llamado opción. Bien. En el caso de que sea 0, lo que hacemos es, como habíamos hecho anteriormente, nos tenemos que crear un web browser task. Ya nos está dando un fallo porque tenemos que poner return siempre. Bien, en primer lugar vamos a crearnos el web task. Nos dice que eso no existe porque como habíamos hecho anteriormente teníamos que importar la librería FontTask. Pues nada, subimos arriba y simplemente importamos la librería task. Guardamos y vemos como ahora efectivamente nos aparece web browser en verde. Bien, el segundo de los pasos pues es lo mismo que hacíamos antes, decirle a dónde vamos a actuar, la dirección que va a coger y hacer un show de la pantalla. El de la variable página es exactamente igual que hacíamos para los botones de Facebook o de Twitter. Así que efectivamente creamos el URI con la dirección de YouTube, le decimos que es absoluto, que salga de nosotros y que nos crea un return. Guardamos y vamos a compilar a ver si efectivamente pasan los parámetros. Esperamos unos segundos en lo que el emulador se va abriendo. Ya se nos ha abierto. Vemos como abajo está saliendo que está conectando, implementando la aplicación, cargando el UI. Bien, nuestra aplicación, igual que teníamos esto aquí, y hacemos clic en la primera y vemos cómo nos va al enlace. Y vemos que tenemos un problema porque no nos está viendo la foto. Vamos a ver qué es lo que pasa con la foto. Y bien, y el error de la foto lo quería dejar para que ustedes viesen y se dieran cuenta cómo hacer referencia aquí en el texto. Salimos del emulador y vemos cómo efectivamente habíamos puesto cine, /component, imágenes, flight 3D. Técnicamente parece que está bien, pero tenemos que decirle primero que eso es una carpeta. O sea, añadiendo una barra. Pues si nos fijamos, por ejemplo, en plantilla, cuando le añadimos esta foto por defecto, vemos cómo efectivamente él nos había puesto un slice. Necesitamos un slice para decirle a Windows que tiene que ir a la carpeta que está un nivel por encima. Bien. Guardamos, compilamos, abrimos nuestro navegador, entramos en Flight 3D y vemos cómo ahora efectivamente se nos ve la imagen como nosotros queríamos. Y así vamos a añadir ahora todos y cada uno de los datos de nuestras películas. Y ahora lo que vamos a hacer es, para el resto de las películas, pues rellenar los casos dependiendo del identificador. Copiamos el código que tenemos. Y en el caso de los enlaces, también rellenamos el switch para los enlaces de los botones. Guardamos
y vamos a compilar. Entramos en modo depuración, vemos que esto sigue funcionando y vamos a picar, por ejemplo, en la Bohème. Y vemos como la Bohème se carga aquí la lista, se carga la película, y si picamos en el tráiler de la película, vemos como durante unos segundos y se nos carga en YouTube pues el tráiler de la película, la dirección que le habíamos puesto. Si vamos para atrás, vamos a Jack, el cazagigantes, por ejemplo, vemos ahí la información también detallada. Ver tráiler. Y vemos cómo efectivamente también nos va al tráiler de la película. Abrimos la aplicación y vemos que todo está correcto. Bueno, con esto hemos completado nuestra aplicación de ejemplo de cine también para Windows Phone utilizando Panorama, esa aplicación que nos trae Windows Phone que en otras plataformas no la tenemos.